Buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día lunes, 15 de agosto del 2016, les saluda Carlos Mario León Palacio con mucho placer desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco en esta 62 legislatura y en este esfuerzo de información pública y de información que consideramos importante para usted, ¿no? El día de ayer, revisando la ley orgánica de los municipios del Estado de Tabasco, explicábamos sobre el artículo 65 de las atribuciones del presidente municipal y nos basábamos en la fracción 18, donde nos dice que tiene la atribución de proponer al Cabildo la creación de las coordinaciones que sean necesarias para la consecución del desarrollo y la prestación de los servicios públicos del ayuntamiento. Y eso no es cierto. Bueno, es cierto porque la ley aquí lo dice, ¿no? Pero si nosotros nos basamos de que el presidente municipal es el que ejecuta, él no tiene por qué proponer. Toda la campaña para llegar a ser presidente municipal se dedican a hacer propuestas, ¿verdad? Cuando llega a la presidencia municipal se reúne todas las ideas de la sociedad junto con sus propuestas, ¿verdad?, para crear el plan de desarrollo municipal que se aprueba en el Cabildo, por supuesto, ¿no?, y al que se tiene que apegar para trabajar, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que hay comisiones de obras públicas, que hay comisiones en todos los ramos, ¿sí?, pues son las comisiones las que tienen que proponer y el Cabildo en pleno, ¿verdad?, aprobar. Pero el presidente municipal, o sea, esta fracción, la fracción 18, se desfasa del Estado de Derecho, ¿verdad?, y le da más autoridad, más atribuciones al presidente municipal que no van de acuerdo a la ley, ni van a esa participación republicana de la que nos habla, de la forma de organización de los municipios, la condición política de los estados, del Estado libre y soberano de Tabasco, ¿no? Entonces, se le están dando más atribuciones de las que le corresponden a los presidentes municipales de acuerdo a la ley orgánica. Esta ley debe de ser cambiada, esta fracción debe ser cambiada, porque si él ejecuta y él mismo propone, o sea, él va a proponer lo que él va a ejecutar. Digo, porque ya está hablando de que está en funciones, en su función como ejecutivo. Él es el ejecutivo municipal. Él participa en las sesiones públicas, ¿verdad?, y vota, ¿verdad?, pero aquí se proponer y él no debe de proponer, ¿verdad? Si nosotros respetamos, si las leyes respetan la representatividad que tenemos nosotros como ciudadanos, que para el caso estamos representados con los regidores y los síndicos, y que aquí cuando hemos hablado de cómo se observan los tres poderes en el Cabildo, y cuando hablamos, por ejemplo, del Poder Legislativo, pues está en los regidores y los síndicos. Y cuando hablamos del Poder Judicial, ¿verdad?, es el secretario que anota todo y que lleva la sesión de acuerdo a la legalidad. Pero el Ejecutivo es para ejecutar. En ese cuerpo colegiado, el Ejecutivo ejecuta, no tiene por qué proponer. Pero bueno, esta es una revisión a la ley que hacemos nosotros, y que cada día en esta búsqueda de aprender más, pues hemos detectado cosas hasta en la propia ley, ¿no? Cuáles son los problemas serios que enfrentamos y que se deben de componer, ¿no?, para poder respetar, entonces sí, esa representación, porque entonces el presidente municipal hace todo. Él propone todo, él propone y él aprueba. O sea, no puede proponer porque él ejecuta, ¿sí? Entonces quiere decir que todos los regidores se van a poner a ejecutar. Y no, los regidores proponen. Ahora, si el presidente municipal quiere que todos propongan, ¿verdad?, entonces que todos se ejecuten. Y no, el que administra, el responsable de la administración es el presidente municipal. Y él mismo va a proponer. Pues no, así eso no es gobernabilidad, no es gobernanza. No es respetar el Estado de Derecho, ni respetar nuestras representaciones. Por eso hacen lo que quieren los presidentes municipales. Y afectan la sana convivencia y la paz social. ¿Sí? En la sesión actual que hay a cabo el día de hoy, fueron varios los temas que se tocaron, pero
resaltaba Manuel Andrés Díaz sobre las presidencias municipales que están haciendo un saqueo desmedido, que están contratando gente al por mayor y que están acabando con el dinero público. A la hora que quieren invertir en algo, pues no tienen. Y es lo que aquí ya hemos dicho. Entonces, eso es lo que está sucediendo en los municipios actualmente, ¿no? Y él se refería al municipio del centro, pero cuando nosotros observamos esa fracción 18 del artículo 65 de la ley orgánica de los municipios del estado de Tabasco, bueno, pues le están dando demasiada autoridad, o sea, está viendo autoritarismo, están haciendo el autoritarismo legal. Y eso no digo, si usted le pregunta a un erudito en materia que no tenga ningún interés, ¿verdad? O sea, que no tenga ninguna relación con el municipio, que no esté cobrando una nómina, porque si está cobrando ahí, por supuesto que jamás le va a decir, ¿verdad? Y tiene que defender la postura, porque lo que le pueden decir los eruditos, bueno, si ya está en la ley, ya está en la ley, ¿verdad? Ya está aprobado. Sí, o sea, si nosotros estamos diciendo que no está en la ley puesto, estamos diciendo que está en la ley, pero que está mal, porque el presidente municipal es para ejecutar, no para proponer. Imagínense, él mismo va a proponer en qué se va a gastar todo el dinero y todos los demás van a aprobar junto con él. Él mismo va a aprobar su propuesta de cómo gastar el dinero. No, o sea, son las comisiones, para eso son los regidores, para eso tienen obras públicas, para eso tienen todo, y para eso hay un plan de desarrollo, porque él va a ejecutar de acuerdo al plan de desarrollo. Si surge algo que se tenga que hacer, hay una comisión, ¿verdad? En cada dependencia tiene una comisión, desarrollo social, insisto, obra pública, desarrollo territorial, todo eso tiene comisiones, o sea, representantes, pues, los regidores, ellos son los que proponen, no el presidente municipal. Pero aquí en Tabasco se le está dando toda la autoridad a los presidentes municipales para que hagan y deshagan del presupuesto público. Entonces, ese es otro de los problemas que hay cuando se observa la ley en un estudio profundo que aquí hemos estado realizando y hemos estado aprendiendo junto con usted, además de escuchar a muchas personas eruditos en materia de derecho. Entonces, si usted le pregunta, insisto, a alguien que verdaderamente conozca el derecho, como yo he tenido la oportunidad de acercarme a muchos eruditos en materia de derecho, se va a dar usted cuenta que lo que le digo, tengo razón. O sea, está en la ley. Yo no estoy diciendo, o sea, en estos momentos no es ilegal que lo haga. O sea, lo ilegal es que se haya aprobado la ley, es anticonstitucional que él proponga, porque es el Ejecutivo. O sea, él tiene un plan en el que se debe basar y lo debe de ejecutar. Si las cuestiones que salgan en la administración, ¿verdad?, van canalizadas a las comisiones, que las comisiones van a proponer en el Cabildo, y en el Cabildo se va a aprobar donde él va a votar, ¿verdad? Pero él es el Ejecutivo, y si él mismo va a votar algo que él mismo está proponiendo, entonces no. Y ahí se pierde, pues, la representación de nosotros como habitantes del centro y como habitantes de los municipios del Estado, ¿no? O sea, porque estamos hablando de la ley es para todos los municipios, no tan solo para el municipio del centro. Le estoy diciendo que le están dando demasiada autoridad al presidente municipal y que se desfasa del Estado de Derecho, de las normas. No se cumple con la propia Constitución del Estado de Tabasco. O sea, la ley orgánica está en contra de la Constitución del Estado de Tabasco. Pero bueno, en seguridad pública los cambios, también se habló en la permanente, y llegó, que ya habíamos comentado aquí, Miguel Ángel Matamoro Camacho, ingeniero militar, y bueno, cuestionaba yo a José Antonio de la Vega Smith en relación a eso, y le preguntaba, ¿no? Y dice, bueno, es que ya ve que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí hemos multicomentado, que hizo la recomendación de que militares en la ciudad pública no, o sea, que sacaran las manos porque se ha detectado que donde están metidos los militares hay mucha violencia. Entonces, él dice, bueno, pero es que también ellos no tienen atribuciones tampoco para andar salvando gente y andar llenando sacos de... Eso sí tienen, ahí está en el artículo que protege en la ley de Administración Pública Federal, está especificado que eso sí lo pueden hacer ellos. Además hay un plan de N3 que es donde ellos actúan, ¿no? Y eso está desde hace muchos años, o sea, eso no es una novedad. El plan de N3 no es una novedad. Por supuesto que yo aquí le dije a usted la vez pasada, nosotros debemos de sentirnos orgullosos de tener Fuerzas Armadas. O sea, no estoy diciendo que las Fuerzas Armadas no deben de existir. O sea, no, que se apeguen a hacer lo que tienen que hacer, pero la seguridad pública no. La seguridad pública es para la autoridad civil, ¿sí?
Y ya, bueno, platicando con Manuel Andrade en relación a este tema, pues decía eso, ¿no? Que el tema de seguridad pública es fácil. Y tomaba como ejemplo Yucatán y otros estados de la República, cómo se han unificado y cómo han ido trabajando en torno a su seguridad pública y mantienen la calma en sus estados. Pero aquí, insisto, a pesar de que ya existe desde diciembre la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que saquen sus manos de la seguridad pública, digamos, las Fuerzas Armadas, los militares, que son los que más están allá adentro, ¿no? Mire, también aquí yo le he explicado, la Secretaría de la Defensa de la Nación es la misma que entrega los permisos de exportación de armas de fuego a las corporaciones policíacas. ¿Sí? Y es la misma que va a estar hablando, pues no. Esa es otra violación, es desfasarse el Estado de Derecho. Y eso está siendo observado ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde diciembre, de que presentó su informe, ¿verdad? Que presentó el informe y que le dijo al Estado mexicano que no era bueno que las Fuerzas Armadas estuviesen con las manos metidas en la seguridad pública, ¿verdad? Esa fue la recomendación. Mas, sin embargo, aquí en Tabasco, el que salió, Ricardo Sergio Martínez Luis, es un militar retirado. Y el que quedó actualmente, Miguel Ángel Matamoros Camacho, pues es un ingeniero militar. Entonces no se está respetando las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos, en este caso de su de derechos humanos, ¿no? Se está respetando. Entonces se necesita que las autoridades respeten a esas recomendaciones, ¿no? Que se apeguen más bien a esas recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es para conservar la paz. Pero lejos de hacer eso, aquí en Tabasco, bueno, vuelven a nombrar a otro militar, ¿no? Y entonces, y luego, por ejemplo, aquí si nosotros observamos, dice, ¿sabes cómo proceder en caso de ser víctima de delito? Pues la víctima somos nosotros, por eso tenemos que aprender. O sea, ¿de qué sirven los cursos de prevención del delito de la PGR que imparte la licenciada Karen Julissa Lugo Grande, y si ellos están haciéndonos víctimas con no obedecer, como digo, o no apegarse a las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ¿no? Que para el caso ellos se dedican a que haya democracia en los países democráticos, ¿verdad? Y a que se respeten los derechos humanos, ¿no? Cuando ellos están viendo de que donde hay presencia de militares hay muchos muertos, hay mucha violencia, y cuando vemos aquí en Tabasco cómo está la violencia y hay presencia de militares, ¿sí? ¿Qué atribuiría usted que haya tantos muertos? Que haya genocidio. A esa misma presencia que permite el gobernador cuando nombra a otro secretario, cambió de secretario. Hay violencia, cambió de secretario, pero puso a un ingeniero militar. Entonces, ahí nos convierte en víctimas porque no se toman en cuenta las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es lamentable que las autoridades pues den una postura así muy fría, cuando hay cientos de miles de muertos, ¿sí? Por esa intervención militar en la seguridad pública. Porque ya está estudiado y está informado a México y está recomendado que saquen sus manos de la seguridad pública los militares. O sea, no es que yo esté aquí diciendo que la saquen, lo estoy diciendo en base al informe que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la recomendación, ¿verdad? Que debemos de apegarnos, porque si queremos seguir siendo un país miembro de la Organización de Estados Americanos, de otra manera no nos estamos comportando como un país miembro de esa organización. O sea, estamos sacando a México de ese derecho internacional que protege nuestros derechos humanos como ciudadanos de un país democrático. O sea, y los ciudadanos estamos siendo víctimas, nada más por ese hecho. Entonces, ¿de qué nos sirve aquí? Recuerda, víctima del delito es toda persona física que directamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos, producto de una comisión de su delito o violación de sus derechos humanos. Nos están violando nuestros derechos humanos, ¿sí? No están atendiendo la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que protege nuestros derechos humanos, la libertad de tránsito, el derecho a la vida, el derecho a la felicidad y el derecho a la libertad. No los estamos disfrutando en los lugares donde los militares tienen la mano metida. O sea, desatendiendo la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
que hemos estado repitiendo constantemente esas recomendaciones. Entonces, cuando está especificado cuál es la labor que tienen que realizar, ahí tienen que basar. Orgullo de las Fuerzas Armadas hay, ¿no? Por supuesto. Y nos sentimos patriotas, pues, y somos patriotas. Y decimos, tenemos una Fuerza Armada, qué bueno que la tenemos porque nos va a proteger, ¿no? Pero si ya hay estudio profundo de la problemática social que enfrenta México y de todas las muertes que de hecho han generado hasta denuncia por genocidio contra Felipe Calderón, ¿sí?, que todavía continúan porque no han sacado sus manos los militares de la seguridad pública, bueno, pues lo que hace es que saquen las manos. Pero si el gobierno que nos representa a nosotros como sociedad civil, en este caso Arturo Núñez, que nos representa como el gobernador del Estado, o es el gobernador del Estado que nos representa a todos los tabasqueños, decide nombrar a otro militar en seguridad pública, entonces no está respetando los derechos, está haciendo víctimas el propio gobernador a tomar estas decisiones. Y mire, Manuel Andrade inconforme, como priista, Peroño o José Antonio de la Vega Smitia reconociendo de que bueno, las Fuerzas Armadas hacen una labor que beneficia y que no les corresponde de acuerdo a su percepción, ¿no? Mas sin embargo, como dice la ley de Administración Pública Federal, pues sí le corresponde, ¿no? Sí le corresponde atender a la ciudadanía en caso de desastre. Además, insisto, hay un plan estatal nacional de desastres naturales, ¿verdad?, en donde se aplica la Marina y se aplica hasta la Fuerza Aérea si es necesario, para poder ayudar a la población, ¿no? Y que bueno, la Secretaría de Defensa de la Nación, por supuesto, hace lo propio, ¿no? O sea, tienen que atender a la población, es indudable, ¿no?, en caso de desastre. Entonces, eso está contemplado en la ley. Lo que no está contemplado es que ellos tengan que ver seguridad pública, aunque él justifica diciendo de que desde hace muchos años en la sierra, bueno, en la sierra porque puede ser un problema serio contra nuestra nación, ¿no?, digámoslo así, pero aún así la PGR es la que tiene que investigar los delitos, ¿verdad? Entonces, en la sierra pues, puede haber, no sé, avionetas extranjeras o aviones extranjeros o personas extranjeras, y ya es otra cuestión, ¿no?, ¿verdad? Porque se puede tomar como que hay un intento de invasión, pero sobre todo en la sierra que la gente desconoce algunas cosas, ¿verdad? Y bueno, y que mucha gente erudita en materia aprovecha, ¿no?, o muchos extranjeros aprovechan para poder permanecer en esos lugares, ¿no? O sea, eso puede ser, ¿no?, aquellos que se dedican al narcotráfico, ¿no? Entonces, hasta ahí nosotros observamos que, bueno, una cosa es la sierra y otra cosa es la ciudad. La seguridad pública y la investigación de los delitos en la ciudad, ¿verdad?, es de las corporaciones. Bien ahí, ¿no? Pero ya cuando se ve, así como le estoy diciendo, que pueden ser extranjeros, que pueden, bueno, ya ahí tienen que entrar en un pensamiento defensivo, ¿sí? Espérenme, no vaya a ser que ahí esté algún extranjero que nos quiera hacer daño o que tenga malas ideas contra nuestro país. Es diferente. Pues también siendo honestos, ¿no? Porque no se trata de tiranizar a nuestras Fuerzas Armadas ni tiranizar a la milicia. Se trata de que retiren sus manos de la seguridad pública ya. ¿De qué se trata? No estar diciendo que son los malos de la película, no, porque hay muchos muertos. Entonces no se puede estar hablando de que hay muertos y que sigue habiendo muertos, que sigue habiendo muertos y que hay una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que los gobernadores actúen así de frío. Vamos a poner otro militar. Espérate. O sea, se está equivocando. Porque no está, entonces, manteniendo al Estado en una democracia, misma democracia, por el cual fue electo. Entonces se está desfasando de la propia ley, que le da razón de existencia como gobernador, cuando hay solicitud, ¿verdad? O bueno, digamos una petición, ¿verdad?, o una recomendación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que saquen los militares las manos de la seguridad pública. Y saca un militar y mete a otro. Está como las palomitas, se fue uno y vino la otra. No, si no se trata de eso. O sea, hay gente que está muriendo, hay autotutela, ¿verdad? Tabasco cada día se violenta más. Y todavía se está nombrando a otro. Bueno, ese por el lado, esto es en base a lo que están comentando el PRI y el PRD, ¿no? El PRD, por supuesto, que defiende la postura del gobernador. Digo, es indudable, pues es el partido que está en el poder, ¿no? Y el PRI, pues, por supuesto que está en contra, ¿no? Pero también el Partido Verde Ecologista está en contra. Y aquí hay un escrito de diputado Federico Madrazo Roja, que es un análisis de seguridad pública de la acción permanente, dice,
análisis, situación de seguridad pública y el relevo en la Secretaría. Y bueno, ya después de dar los buenos días a todos sus compañeros y todo el protocolo que se reúne para esa sana convivencia y la paz dentro de la convivencia que tienen los diputados, ¿verdad? Dice que aquí nos explica que el viernes pasado, ante esta misma comisión permanente, solicitamos, mediante una proposición con punto de acuerdo, el Ejecutivo Estatal para que informe los resultados de la supuesta puesta en marcha hace un año de las 15 líneas de acción que se implementarían para el reforzamiento de la seguridad pública en el estado de Tabasco, ¿sí? O sea, hace un año se implementaron 15 líneas de acción para acabar con el problema delictivo de Tabasco y de inseguridad. Pues no se logró, ¿verdad? Con Sergio Ricardo Martínez Luis no se logró, militar retirado, ¿verdad? Y ahora, pues no otro militar, y los problemas son serios, pero explica más. Dice, es porque a más de un año de este anuncio mediático, definitivamente podemos afirmar, fracasó. La incidencia delictiva así lo manifiesta. Este mismo año solicitamos desde febrero, igualmente mediante una propuesta con puntos de acuerdo, la necesaria urgente presencia de la gendarmería en nuestro estado. Y ya ve que en ese tema de la gendarmería, todo lo que explicó en la sesión de la permanente pasada, Manuel de Díaz también, ¿no? Que el gobernador anunció el 25 de julio que ya había pedido la gendarmería, ¿verdad? Pero resulta que presentan el oficio hasta el día 4 de julio, es cuando se lo recepciona. O sea, engañó a la ciudadanía, no era cierto que lo había llamado a la gendarmería. Por eso los problemas no se resuelven. Porque dice que llamarla, pero no la llama. Entonces, ya cuando Manuel Andrade le dice, oiga, pues, a ver que me mande el escrito o el oficio, ¿verdad? Como representante popular, le pide al gobernador que envíe el oficio donde está solicitando, y entonces que ellos envían el oficio para solicitar a la gendarmería y ya se lo entregan a Manuel Andrade Díaz, fechado el 2 de agosto, pero recibido el 4 de agosto. O sea que si no lo hubiera mandado, nada más no hubieras dicho que, no, ya pedí, la gendarmería ya la pedí, y así nos ha traído. No, o sea, no la ha pedido formalmente. O por un lado nos dice a nosotros que lo pide y por otro lado no lo hace. Entonces, no es cierto. O sea, es el responsable de la seguridad pública, insisto, y es responsable de que estén ahí personas militares. La recomendación, insisto, y vuelvo a repetir, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está diciéndole al Estado mexicano que los militares saquen las manos de la seguridad pública. Y el mismo gobernador lo está poniendo. Ahí y se vuelve a comprobar el golpe de Estado político-militar. Cuando se justifica la presencia de los militares en la seguridad pública, se comprueba el golpe de Estado político-militar. Entonces, aquí más nos dice que este mismo año solicitamos, desde febrero, decía Federico, y dice, una promoción de acuerdo a la necesaria y urgente presencia de la gendarmería en el estado de Tabasco, a lo que en su momento el entonces comisionado, que era el actual secretario de Seguridad Pública de la Policía Estatal, Miguel Ángel Matamoros, señaló públicamente que no era necesario. O sea, están evitando que llegue la gendarmería. Fíjese, tanto el secretario desde hace un año lo evitó, como lo está evitando el gobernador cuando no está haciendo la petición correctamente, y lo hace obligado por los diputados. Pues en este caso por Manuel Andrade Díaz, dice, en mismas declaraciones el entonces comisionado revelaba que lo que a su consideración era necesario es que hubiera menos rateros, ya que si existían elementos suficientes para cuidar a la sociedad, o sea que sí existen elementos suficientes para cuidar a la sociedad, pero dice que lo que se necesita es que haya menos rateros. Eso es lo que le mandó a decir el comisionado, pues. Y dice que el pasado 12 de agosto, el gobernador del estado nombró a Matamoros como nuevo secretario, que era inspector, y luego dice que la fracción parlamentaria del Verde sin duda considera que todo cambio que tenga como objetivo mejorar es bienvenido. Pero recordemos, ¿cómo vamos a mejorar si nos están recomendando que los militares saquen las manos de la seguridad pública y los gobiernos no lo están haciendo? O sea, no estamos respetando el derecho de las personas a esa felicidad. No estamos respetando el derecho humano de los ciudadanos, o no está respetando el gobernador el derecho humano de los ciudadanos cuando hay una recomendación que es la forma para mantener la paz, porque donde hay presencia de militares hay violencia y se está comprobando, sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo tutela y sigue creciendo el número de muertos
para esa denuncia de genocidio que interpusimos contra Arturo Núñez Jiménez. Pero bueno, aquí dice que, digo, bueno en el sentido de que nosotros cumplimos como ciudadanos de solicitar la acción de la justicia, ¿verdad?, contra alguien que está ofendiendo y dañando los derechos humanos, que nos ofende como ciudadanos o como gobernados y que daña los derechos humanos. Nosotros hemos hecho lo correcto. La autoridad competente es la que tiene que cartar en el asunto. Pero aquí dice, lo que es preocupante es que a 44 meses, y es cierto esto, a 46 meses de la administración del mal llamado gobierno del cambio verdadero, la curva de aprendizaje aún no termina y la sociedad no aguanta más la crisis de seguridad. Pero ¿cuál curva de aprendizaje si Arturo Núñez Jiménez es un experto en seguridad? Si era consejero de la ONU. Entonces no hay curva de aprendizaje para él. Será para otros, pero para él no, pues él era un experto. Él fue subsecretario de Gobernación. Entonces, digo, no es curva de aprendizaje, es que no están haciendo bien su trabajo. Son 44 meses de administración del mal llamado gobierno del cambio verdadero. Luego nos dice aquí más que los tabasqueños, con el nombramiento del nuevo titular de seguridad, han tenido ya 3 secretarios de seguridad pública. Recordemos anteriormente al general Audomaro Martínez, que fue el que golpeó a las mujeres de Macopana, ¿no? Y el general Sergio Martínez Ricardo Luis, ambos incumplieron con su obligación de brindar la paz que tanto se necesita, para que vea. Pero los dos que acabamos de mencionar son retirados del ejército. Y el actual es ingeniero militar del ejército. Entonces, ¿cuál es el problema? Si nos está diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no tengan intervención los militares en la seguridad pública, y la tenemos, y hay violencia, y luego en su estudio nos están diciendo, de acuerdo al estudio que realizamos, informamos al Estado mexicano que donde hay presencia de militares hay violencia, donde hay presencia de la seguridad pública hay violencia. Ahí está. ¿Cuáles son los motivos? Y si el gobernador lo está tolerando y está nombrando a otro, entonces te comprueba el golpe de Estado político-militar. Muchos decían, a ver, Carlos León, la definición del golpe de Estado político-militar, porque no la estás observando. ¿Cómo lo voy a observar? Por favor. Por favor. Si yo me dedico a estudiar, eso es lo que hago nada más, estudiar, ¿sí? Y compartirle aquí lo poco que comprendo, ¿verdad?, de lo que he aprendido, ¿verdad?, y de los intercambios de ideas que tengo con muchos abogados, ¿sí? Entonces, si nosotros como pueblo tenemos el poder en una democracia y tenemos un poder de decidir quién va a ser nuestro gobernador, y nada más, por ejemplo, ¿no?, y hay una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que deben de hacer los gobiernos mexicanos, y no la hace, pues no quiere la democracia. Entonces, el poder ya no radica en el pueblo, porque el pueblo está sufriendo. El pueblo no tiene acceso a desarrollo económico, no tiene acceso a desarrollo social, tiene problemas con la educación, tiene problemas, no hay obras que realmente beneficien a la sociedad, o sea, hay problemas serios. Entonces, el poder nosotros no lo tenemos como ciudadanos, porque quien es nuestro representante no lo está ejerciendo en respeto a ese gobierno que en el caso radica en el pueblo si nos apegamos al 39 constitucional. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos hablando de que en esa, digamos, fusión que hacen de políticos y militares, porque digo, si está hablando que la seguridad pública es civil y es responsabilidad del gobernador, y el gobernador ha tenido con 3 secretarios de seguridad pública emanados del ejército, entonces ese es el problema. Y si nos están recomendando, pues es un golpe de Estado político-militar, porque no se está cumpliendo con la formalidad que se deben de cumplir como gobierno democrático, porque la autoridad que debe estar al frente de la seguridad pública debe ser civil, o sea, un abogado, no sé. Los policías son para el operativo, ¿verdad?, pero debe de conocer de derecho, ¿sí?, para que respete el derecho de los ciudadanos y para que vea y pugne por la seguridad pública. Entonces, si meten un militar, él va a querer golpear y enfrentarse a todos. Y es lo que está pasando, hay problemas serios, pero en algunos casos ni siquiera actúan y la violencia sigue creciendo. Entonces, digo, como lo dice aquí el diputado, nosotros tampoco tenemos nada en contra del secretario, ¿no? Ojalá haga su trabajo y cumpla, ¿no? Pero está comprobado que donde hay la mano metida de la milicia, no hay seguridad, hay inseguridad, hay violencia, hay muertes. Entonces, se trata de evitar, y si el gobierno no lo evita el gobierno, esto está de acuerdo, y se ponen de acuerdo, pacíficamente están dando un golpe de Estado político-militar entre nada más mandan. Y el pueblo sufre. Si el pueblo fue el que lo eligió, espérense, y él le paga además.
eso es un golpe de Estado militar, un golpe de Estado político-militar. Pero tienen que ver las cosas así, tienen que estudiar, porque sinceramente yo aquí lo echando ganas y todos los días estoy estudiando, y lo que yo le digo es en base a estudios profundos, ¿sí? Además tengo un día haciéndolo, ya tengo muchos días, sí aprendo día a día algo, ¿verdad? También tenemos un camino recorrido aquí, que aquellos que han tenido la oportunidad de seguirme, ¿verdad? Pues deben de tener la comprensión, si no igual, parecida a la mía, de la situación que vivimos, ¿verdad? Porque a eso nos hemos dedicado. Entonces, si alguien de repente viene y tiene interés y da una opinión, ¿verdad? Bueno, pues se respeta su libertad de expresión, pero no quiere decir que esté acertado, porque no tiene fundamento en lo que dice. Y yo me estoy fundando en la situación, y todos estamos sufriendo. No puede haber un tabasqueño que diga, no, es que sí hay seguridad. No, tal vez, bueno, si pasa por un momento en que se tuvieron al asaltante, qué bueno, ¿va? Pero en la ciudad, en general, hay problemas serios de seguridad pública. Hay muertos, muchos muertos. Entonces, si hay muchos muertos, ¿verdad? Digo, no es cosa de relajo, son cientos de miles de muertos en nuestro país. Y si en el Estado se está muriendo más, ¿por qué? Porque no hay seguridad, y se tiene que brindar seguridad. Y si los diputados lo están diciendo, del Partido Verde Ecologista, del PRI, están señalando de que hay violencia, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que sí tiene razón la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no tienen palpado esa situación, lo que pasa cuando no hay esa seguridad pública que debe de obtener el ciudadano con respeto a sus derechos humanos. Y el primer derecho que deben de respetar es el derecho a la vida. Y está en riesgo, donde hay maleantes está en riesgo porque no lo vayan a matar. Entonces, hay por serio. Su propiedad está en riesgo porque no se la vayan a robar. Entonces, nosotros no estamos, de cuenta, estamos manteniendo un gobierno para vivir en desestabilidad hasta emocional, porque debe estar uno preocupado porque no lo vayan a robar, o porque no lo vaya a pasar algo en la calle. Pues, ¿qué pasó? Los padres cada día se preocupan más cuando sus hijos salen a las calles, ¿verdad? Porque no vaya a ser que se los dañen en la calle. A este muchacho, amigo, hijo de un abogado, ¿verdad? Franklin Espinosa May, lo mataron de un palazo en la cabeza. Entonces, son problemas serios, son problemas de inseguridad. Entonces ya la sociedad está temerosa. Entonces no está un gobierno para tener aterrorizada a la sociedad, está para resolverles los problemas, porque más para eso cobran y se les paga. Y el dinero del que cobran, y aquí hemos dicho, lo generamos con los impuestos. Bueno, pasando a la lectura de la Constitución del 5 de febrero de 1925, ¿verdad? Y dejando a un lado lo de seguridad pública, que pasó es inseguridad, porque de nada sirve todos los cursos que ha dado la PGR de prevención de delito cuando no se atiende esa recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuando se simula pedir que intervenga la gendarmería, ¿verdad? Bueno, aquí en el capítulo 4 de la Junta Electoral nos dice, en la sección segunda de la Junta del Estado, en el artículo 34, que al día siguiente se leerán los informes y hallado reparo sobre las credenciales o calidad de los electores, la Junta resolverá en el acto y su resolución se ejecutará sin recursos, entendiéndose que la duda no puede recaer sobre el contenido de esta u otra ley. Pero aquí, bueno, el tema es que las juntas electorales del Estado se compondrán de todos los electores municipales reunidos en la capital y que se celebrarán públicamente el cuarto domingo del mes de julio. Así se hacía en aquellos tiempos, en 1825, y serán presididas por el jefe de la policía. Fíjate, es lo que le decía ayer, que el mismo jefe de la policía tenía toda la confianza de la sociedad para poder presidir este tipo de juntas electorales, fíjense. Luego aquí a quienes se presentarán los electores con credencial. Entonces él era el que recepcionaba toda la credencial y los identificaba, y así se hacían las elecciones. Luego aquí dice, en el día y hora señalada para la elección se reunirán, en el artículo 35, se reunirán los electores con el presidente en el lugar designado. El secretario leerá los artículos que quedan bajo el rubro de Junta de Estado. El presidente hará la pregunta que se contiene en el artículo 22 y se observará cuanto en él se previene, acto continuo, ¿verdad?
posterior se procederá a la elección de los diputados del Congreso del Estado. Fíjense cómo se elegían así de confianza, tanta confianza había que ahora está súper perdida y con tantos órganos autónomos, de uno en uno, dice, por escrutinio secreto, mediante células, y al fin de cada una se hará publicaciones por el presidente. Más si ninguno hubiere reunido la mitad más uno de los votos, los dos que hayan obtenido mayor número entrarán en segundo escrutinio y se habrá por electo el que reúna más votos. En caso de igualdad decidirá la suerte. Fíjese, es lo que le decía, o sea que si empataban en votos con un volado, decidían quién era el diputado, ¿verdad? Fíjense cómo se manejaban las cosas antes. En suerte, pues en suerte es así, yo así lo comprendo, no sé si usted comprende igual que no, pero cuando nos dice, en caso de igualdad decidirá la suerte, pues un volado, yo digo, ¿no? O con dados, o no sé, o juego de azar, pues la suerte. Dice, concluida la elección de diputados propietarios, se procederá por el mismo método a la de los suplentes, y al fin de que cada uno, el presidente, y al fin de cada una, el presidente hará publicaciones, o sea, como por aquí afuera de la casilla, ¿no? El partido tal, y el otro llevó tantos votos, y así tenían que publicar, ¿no? Pero ahí publicaban quién ganó. Pero fíjense cómo se realizaban las elecciones. O sea, así de sencillo es resolver el problema electoral que tenemos en nuestro país. Pero lo que tenemos que tener ahí es personas que tengan interés en el desarrollo de nuestro país, ¿verdad? Y no personas que piensen en sus intereses políticos, ¿verdad? O económicos, ¿no? Y que estén ahí por recursos económicos. Ahora se malgasta dinero. Mire cuánto dinero, 2 millones de pesos nada más en pura comida se gastaron. Imagínense, 2 millones de pesos en comida. Oiga, es una injusticia. Y antes aquí no decía que le pagaban dinero, ¿eh? Aquí no están diciendo que le pagaban dinero. O sea, ellos participaban, ¿verdad? De su libre y espontánea voluntad. Por su país, por su patria. Así de patriotas era antes. Y ahora ya se perdió. ¿Hay dinero o no? Y eso es lo malo, pues. Y es lo que está perjudicando a nuestro país, ¿no? Pero bueno, eso es para que podamos hacer una comparación de cuál era la confianza que había anteriormente y confianza que actualmente no hay. Ahorita un policía usted no lo va a poner en una mesa de escrutinio, no lo va a poner ahí. No tiene nada que ver el policía de más. Por supuesto que eso se hizo porque conforme pasó el tiempo, pues también se fueron observando anomalías que no eran convenientes, ¿verdad? Porque es la descomposición. Pero en ese tiempo, que estamos hablando 15 años después de iniciada la guerra de independencia, pero, o sea, de lograda la independencia de México con Miguel Hidalgo Costilla, que inició en 1810, ¿verdad? Y que toda la gente se levantó en armas. Bueno, pues 15 años después ya teníamos esas leyes, ¿verdad? Ya éramos libres, ya éramos libres, entre comillas, por todo lo que ya le platiqué aquí y por todo lo que hemos estado estudiando de esa ley. Pero bueno, siguiendo con la lectura también del artículo 27 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, porque esa es la Constitución Política del Estado de Tabasco, ¿verdad? Del 5 de febrero de 1825. Entonces, aquí nos dice que, dice, vamos a ver el párrafo para que lo ubiquemos bien, porque si no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el párrafo 6 nos dice, en los casos que se refiere los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación, cuando nos habla de derecho a la propiedad, ¿no? O sea, la propiedad de la nación, dice, el dominio de la nación es inalienable e inscindible, y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con la regla y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto regularán la ejecución y comprobación de los minerales y sustancias a que de los minerales y sustancias que se refiere el párrafo cuarto regularán la ejecución y comprobación de lo que se efectúe o deban
efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de estas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias federales tienen la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Y luego aquí dice, las declaraciones correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean, tratándose de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones, corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones sin perjuicios de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezca la ley misma. Nos dice aquí más, ¿verdad?, que determinarán las formas en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Entonces, si no se pueden dar concesiones, pero se está privatizando la energía eléctrica, pues están encontrando un argumento legal para poder hacerlo, ¿no? Pero más, sin embargo, hasta lo que dice la ley es que no se puede, ¿no? Y bueno, y si se puede, es de acuerdo a la ley, ¿no? Y así las cosas. Ya les dijimos lo que pasa con la ley orgánica, y lo mismo puede estar pasando con la Constitución y con otras leyes, ¿no? Que hay así lagunas legales para que pueda entrar, porque mire, por ejemplo, aquí por un lado nos dice, ¿verdad?, para dejar en claro esta parte del artículo 27, nos dice, así como el servicio público de transmisiones y distribuciones de la energía eléctrica, en estas actividades no se otorgará concesiones, hasta ahí, hay un punto ahí. Dice, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establece las leyes. Y le voy a decir los contratos que yo conozco que se firmaban con particulares. Por ejemplo, cuando se iba yo le digo porque yo tuve la oportunidad en Chicoacán trabajar en las redes eléctricas, y pues esto se refiere a que se celebran contratos con empresas que trabajan al servicio de Comisión Federal para establecer todas las líneas eléctricas, sobre todo en esas zonas rurales, ¿no? Entonces, bueno, en esto se refiere, pero cuando se tiene este argumento legal, se puede usar para otras cosas, ¿sí? Y ahí es donde mucha gente piensa que se está privatizando la electricidad, o que se privatiza, ¿no? Entonces, dice a particulares en los términos que establezcan las leyes, ¿verdad? Entonces, pero primero dice que concesiones no, ¿verdad? Pero luego se les conceden algunas cosas, y luego dice que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Entonces, bueno, aquí teníamos que revisar también a profundidad otras leyes referentes para poder comprender más aún, ¿no? Pero cuando menos aquí ya tenemos una referencia de que no se dan concesiones y que las concesiones deben de ir de acuerdo a la ley, ¿no? Y de esa manera es como aquí aprendemos junto con usted, y por eso nos atrevemos a manifestar esos conocimientos y a decirles las cosas tal cual, ¿verdad? Si nosotros hablamos de seguridad pública, estamos basándonos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y lo que está sugiriendo a México que haga para la permanencia de la paz y de la democracia. Y diciendo de que en los lugares donde hay militares que tienen las manos metidas en la seguridad pública hay muchas muertes, mucha violencia. Cuando ya tenemos una denuncia contra un expresidente por genocidio, por más de 100,000 personas muertas, ¿verdad? Bueno, pues tenemos bases sólidas para hacer nuestros comentarios, ¿sí? Cuando nosotros estamos diciendo las cosas aquí es porque ya las estudiamos, estamos estudiando la ley, y los diputados, en este caso, cuando se habla de seguridad pública, pues están haciendo también sus observaciones y sus comentarios, ¿no? Y en base a eso nosotros pues hacemos los propios, ¿no? Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme, y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.